Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Los Sabios desde la Z. Hoy, domingo, como de costumbre, estamos junto a todos ustedes para una nueva oportunidad que nos brinda Dios, nuestra salud y por supuesto nuestra vocación de estar aquí para informar, divulgar y participar de este interesante debate, de este espacio, una producción de don Bienvenidos Rodríguez Durán para la Z101 y toda la República Dominicana para esta plataforma informativa, y la coordinación del general Miguel Ángel Cordero, con la participación de una gran cantidad, siempre importante, de invitados, cada uno de ellos arrojando luz desde ópticas importantes sobre temas vitales, neurálgicos, para comprender el mundo, la actualidad y por supuesto ayudar a tomar las mejores decisiones con respecto a nuestro país y su destino. Hoy tenemos el tema geopolítica global del Gran Caribe y de la isla de la Hispaniola. Vamos a tener, como de costumbre, nuestros invitados habituales, así como otros que se van sumando. Hoy es domingo 16 de junio, ya cruzamos la mitad del umbral de la mitad del sexto mes del año, que cuando culmine nos llevará exactamente al 50% de este año, que va bastante rápido. Doy los buenos días tras introducir este tema interesante, que es una continuidad, una serie de programas, de espacios que ha estado coordinando, produciendo el general Miguel Ángel Cordero, y que nos están llevando en distintas direcciones, con distintos temas que me parece son claves. Es una especie, estamos haciendo una especie de volúmenes, ¿no? Girando alrededor de una óptica similar. Queremos dar los buenos días precisamente a quien toda la semana va recogiendo información, va acumulando pues puntos que nos han ido faltando y que han estado programados, y precisamente hoy pues nos presenta la realización de este espacio. Es el buen amigo, el general Miguel Ángel Cordero, docente, pero sobre todo una persona preocupada, interesada en el futuro de su país y de esta sociedad a través de la divulgación del conocimiento. Buenos días. Buenos días, José Luis, apreciado y querido amigo. Buenos días, país y el mundo. Hoy vamos a, como dice José Luis, el interés de nosotros a través de Los Sabios en la Z y la inquietud de su productor, don Bienvenidos Rodríguez, es llevar a esa comunidad nacional e internacional una pléyade de temas para la edificación de ese gran público que nos sigue y que no tiene la oportunidad de hurgar en muchas ocasiones en los noticieros, en los libros, pero que aquí de una manera académica pues le edificamos, le llevamos una serie de inquietudes, de conocimiento, de manera que sea más fácil de digerir. Y con este tema, geopolítica global, así como geopolítica del Caribe y de la isla La Hispaniola, vamos a trascender, vamos a connotar qué está pasando en el mundo ahora mismo, pero qué está pasando en la región del Caribe, y vamos a aterrizar con lo que está pasando en lo que es la isla La Hispaniola. Ya como es sabido, este domingo que pasó se registraron las elecciones en Europa. ¿Y qué dio a lugar a esas elecciones en Europa? Provocó una catarsis en lo que son los partidos tradicionales. Hubo un avance de lo que fue la ultraderecha de una manera significativa, donde ya se visualizan las inquietudes hacia dónde va lo que es el sistema de partido en la Unión Europea. Ya de hecho, el partido de Marine Le Pen pues se ha posicionado en Francia y ha ocasionado lo que se podría llamar un terremoto, motivo por el cual el presidente Macron, Emmanuel Macron, pues ha convocado a unas elecciones por anticipada, cuya primera vuelta está pautada para el 30 de junio y una segunda vuelta para el 7 de julio. ¿A qué conlleva esto? Esto va a enmarcar un nuevo hito histórico en lo que es la dinámica relacional de los partidos en Europa. Ya vemos un debilitamiento de lo que es el eje franco-alemán en este proceso electoral, en el cual pues el partido de ultraderecha de Marine Le Pen, esa agrupación nacional, partido de agrupación nacional, pues obtuvo un 31%,
mientras el partido de Macron obtuvo apenas un 14%. En ese sentido, nos preguntamos, ¿es arriesgado la decisión de Macron de solicitar de una manera tan anticipada unas elecciones en este proceso después de haber sufrido una derrota en lo que fue el ámbito de la Unión Europea, de ese Parlamento de la Unión Europea? Es probable, pero si analizamos a fondo, puede ser una estrategia. Es un riesgo calculado. Es un riesgo calculado y por eso yo llamo a José Luis, es una estrategia. Que sea buena o sea mala, lo dirá a su momento. La realidad es, y creo que es como siempre, toda tesis está antecedida de una propuesta que desafía, ¿no? Y que tiene que llevar a razonar. Hay un tema necesariamente que es importante desmitificar un poco, como decía el profesor Bozo, la alcachofa, hay que irle quitando las capas. Por ejemplo, las etiquetas, a mí siempre me han llamado la atención. Por ejemplo, mucha gente lo ha sintonizado, lo ha sintetizado. Triunfa la ultraderecha. Yo digo, bueno, la agrupación de los populares en Europa, que es de centro derecha, donde está, por ejemplo, el Partido Popular Español, donde está el partido de Úrsula von der Leyen, que nadie la tiene como una ultraderechista, que se mantiene. No, porque su agrupación fue la que más bancadas aumentó. Entonces, cuando tú te vas al grupo intermedio entre lo que sí pudiera ser extrema derecha ideológica y entre la derecha centrista, están los conservadores. ¿Quién los dirige a los conservadores? Giorgia Meloni. Meloni sube unas 9, 10 bancadas, su grupo se fortalece, pero no con 14, 15 bancadas como se hicieron los populares. Meloni es una persona que llega con una plataforma ideológica que de inmediato la etiquetaron. Sin embargo, cuando ha ido a la práctica política, se ha demostrado ser pragmática, ha demostrado ser gradualista, ha demostrado ser reformista, ha demostrado ser muy inteligente. La propia izquierda italiana se lo reconoce, que es un hueso más duro de roer. Pensaban que iba a llegar una persona tonta, obtusa al poder, y ha llegado un verdadero animal político, claro, con faldas y tacones, que se le ha puesto difícil a la reconstrucción de vías de poder de la izquierda. Pero luego tienes que esa etiquetada y satanizada ultraderecha, que yo no digo que no tenga ideas con las que no estoy en desacuerdo, pero igual hay que subdividirla. El voto es, y sobre todo el voto europeo, es una defensa de los legítimos intereses. Yo he dicho en las propias elecciones pasadas, cuando hablábamos de cómo debe votar la gente, cómo entendemos nosotros, obviamente, cómo creemos que la gente debe votar, su criterio. El voto es una legítima defensa de los intereses del individuo. Obvio, hay quien lo piensa siempre en el colectivo y demás. ¿Por qué Holanda, cuando se aboca a una crisis, los granjeros deciden formar su propia identidad político-electoral y defender sus intereses? Porque tienen 20 años de acoso, de un discurso ecologista, de un discurso que pretende traspasarle los costos de la próxima reforma fiscal de ese país a través de cargarle costos a las emisiones de los gases que genera la agricultura. Una locura, un país que produce alimentos para 400 millones de personas en el mundo, cuando sumamos las proteínas y las calorías que produce el alimento en esa nación, y cuyo excedente tiene una calidad tal que el Made in, el prestigio de la marca Made in Países Bajos, Made in Holanda, todo el mundo sabe el peso que tienen los lácteos derivados y muchos otros ejemplos importantísimos. Entonces, en ese sentido, el voto es, en primera instancia, la legítima defensa de los intereses de los individuos. Los europeos, una gran parte de ellos, una parte apreciable, está defendiendo intereses que van desde su identidad cultural, pasando a su realidad económica, y lo están haciendo en una dirección que yo creo que hasta cierto punto se empequeñece, no, diría que se sintetiza, diciendo, todos votaron por Hitler. No es cierto. Hay una familia, igual que la izquierda tiene una familia enorme de grupos que van desde la socialdemocracia clásica hasta llegar a Francia insumisa con ese señor Mélenchon, pasando por otros grupos. La derecha igual cohabitan una serie de familias que van desde liberales, euroescépticos, conservadores tradicionales. Todavía están los ordoliberales de la escuela alemana, la CDU. Es un partido que bebe de esas aguas de Konrad Adenauer y del pensamiento de sus ministros de economía, sobre todo el principal de ellos. De todos modos, creo que la realidad es que ha habido una legítima defensa, un traslado de votos orientado hacia un lado que yo no creo que por el caso de la señora Le Pen, que de hecho ni siquiera es la más nacionalista de Francia. Léanse el programa de Eric Zemmour. Eric Zemmour deja a la señora Le Pen como una moderada.
Eric Zemmour es muchísimo más duro, fuerte, y de hecho ahora creo que van a ir aliados en las próximas elecciones. Esa es una de las características de lo que es el proceso electoral, que ahora mismo los partidos tienen que redefinir su posición, claro, y saber con quién se van a aliar. Y te voy a decir lo siguiente: la izquierda quedó muy mal parada. Totalmente, claro, por supuesto. Quedó sí, muy mal parada, motivo por el cual tiene que redefinir cuál es su postura ante lo que es el concierto de esa población que ellos tratan de captar. Pero en el caso de María Le Pen, que tú estabas mencionando, tenemos que ver que su popularidad ha sido incrementada, su partido, por la figura de un sobrino político, Jordan Badella, un joven de 28 años, que ha hecho bastante estrago en lo que se llama el ámbito del populismo dentro del partido de Le Pen. Pero, ¿qué posición, cuál es la postura ahora mismo de Alemania y con ello de Olaf Scholz en estas elecciones? Se ha debilitado bastante, tiene que redefinirse prácticamente en el ámbito de lo que es el sistema de partido en Alemania. Y recuerda, no sé si tú recuerdas que estuvimos tratando aquí en un programa sobre la incidencia tanto de China como de Rusia en lo que se llama ese mensaje. Había un señor llamado Medvedev, un ucraniano, que se descubrió en la misma Alemania y en Suecia, que estaba trabajando a través de una serie de programas, de emisoras y de redes sociales sobre lo que se llama una guerra híbrida de desinformación. Desde el año 2014. Y yo creo que eso incidió mucho en beneficio de lo que es la ultraderecha. Hay una batalla importante, extraordinaria, del uso de las herramientas de la comunicación. La han usado, hay que decirlo, todas las corrientes políticas. Algunas lo han hecho con más éxito que otras. Ahora, es evidente, ha habido una impresionante filtración, pudiera decirse, incluso de medios occidentales, de agentes, de personas que son verdaderamente apologistas de la obra de Putin, de lo llamado eje antioccidental, de la visión de que las autarquías y las autocracias orientales son mejores opciones que la democracia occidental. Hay incluso la derecha norteamericana está dividida actualmente. La derecha occidental tiene una problemática con Rusia y Ucrania, y es que el occidentalismo está en crisis. Hay una parte importante de gente que hace unos 15, 20 años se unía al discurso de defender Occidente como una forma de vida. Hoy mucha de esa gente ha dado el salto y ha entendido que Euroasia es la respuesta, que el Heartland de Mackinder allá en el corazón de la tierra asiática produce una forma de vida que supuestamente, sacrificando ciertas libertades políticas y ciudadanas, da garantías de defender ciertas identidades y de defender un conservadurismo. Mucha gente se siente muy bien cuando escucha que, por ejemplo, Rusia u otros países afines generan cierta protección o ciertos ataques a grupos de minorías. Y yo digo, bueno, Irán también, y eso no necesariamente que sea un régimen virtuoso. Entonces, es evidente que ha habido, sobre todo a través de la defensa de ciertos grados de conservadurismo. No tengo ninguna duda. Las elecciones del 2016 en Estados Unidos estuvieron, de alguna manera, yo no digo que decididas, eso sería muy tonto, pero sí influenciadas. Ahora, si hablamos de influencia, tú quieres una influencia más grande que la que tiene una izquierda hegemónica en las aulas norteamericanas, donde hay una idea gramsciana de la hegemonía cultural que está en boga, y donde la teoría crítica de la raza, que es una pseudociencia, hay gente que la cree y la practica y cree que toda relación humana es de poder y racial. O sea, hay una guerra de influencias, pudiera decirse que ahora está en boga general, pero no es la única. Fíjate, no sé, tú has leído la obra, y me imagino que sí, de Alexander Dugin, La Cuarta Vía Política, y autor del libro Geopolítica de Rusia. Fragmentado le he leído, no le he leído. Alexander Dugin, que se habla sobre que es el Rasputín de Putin. Un ideólogo del Kremlin. Un ideólogo, óyeme, que comenzó amansando lo que fue la filosofía comunista, y ahora de repente pasa a ser de ultraderecha, un abanderado total de lo que es, podríamos llamar, el realismo ofensivo de John Mearsheimer, pero también podríamos decir
que ese realismo ofensivo, también denominado dentro de la corriente de lo que es el realismo estructural o neorrealismo, Alexander Dugin, que es ruso y es prácticamente patrocinador de todo el pensamiento de Vladimir Putin, no vive en Rusia, vive metido en Europa. Metido en Europa precisamente llevando las ideas de este movimiento, de esta nueva ideología, como se podría decir, de lo que es el pensamiento euroasiático. Encabezado precisamente por las corrientes y las ideas, los ideales de Putin sobre una pseudo defensa a lo que son las libertades, entre comillas, sobre lo que es la multipolaridad, vendiendo un producto que está precisamente afianzado tanto por China como por Rusia, pero que han utilizado como herramienta una serie de bloques que tienen un carácter comercial, como es la Organización de Cooperación de Shanghái y ahora los BRICS, que tienen también un crecimiento exponencial debido a que los países, en base a sus necesidades económicas y su dilastre político, entienden que deben agruparse, asociarse con potencias que puedan encaminar sus senderos, su rumbo hacia una mejor posición. Y hay una situación que se debe analizar ante todo. La economía de Rusia, que representa el 1.9% del PIB global. La economía de China anda por el 18%. Entonces, cuando analizamos la economía de Rusia, dice, está creciendo la economía rusa. Es una economía de guerra. Y en economía de guerra, donde el presupuesto se va a la producción de armamento y prácticamente a dar muchos empleos para la producción de material bélico y el reclutamiento, se ve un crecimiento. Pero ¿es real este crecimiento? Es una burbuja, porque las fábricas que producen bienes y servicios están prácticamente paralizadas. La economía china, que es una economía que tuvo unas 3 décadas creciendo, ahora mismo está en recesión. Hay poca demanda en China porque hay una sobreoferta. Entonces, está ahora mismo, y una muestra evidente de ello, José Luis, es que la ASEAN por primera vez exporta más a los Estados Unidos que a China, en casi 6 trimestres. Pasó con México también. En el primer trimestre ahora de enero o marzo, la ASEAN exportó más de 10,000 millones a los Estados Unidos. ¿A qué se debe esto si analizamos dentro del contexto de lo que es el comercio global, dentro del ámbito de lo que es la geopolítica global? Valga la redundancia, que hay un desplazamiento de las economías, que ya se está visualizando esa deslocalización de planta que hizo los Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea de suelo chino. Ya se está visualizando en esas transacciones, en esos movimientos, donde ya el Asia está recobrando un protagonismo, entre ellos Vietnam, Malasia, Tailandia, esos países que tienen una calidad en cuanto a su mano de obra y que salen barato producir en esos lugares. Pero otro de los temas que debemos llevar a colación es el tema de las elecciones en la India. Esas elecciones en la India que duraron 44 días. Ya se acabaron. Mierda, unas elecciones kilométricas. Fresco. Pero, ¿cuál es el mensaje que nos manda las elecciones de la India? Varios mensajes. Ese mensaje, el principal de ellos, es la debilidad de la posición de Narendra Modi como primer ministro, como gobernante en la India. Pero hay otra situación adicional. Se habla de que en la India ahora mismo hay una batalla cultural. Sí, claro. Hay una batalla cultural. ¿Por qué? Porque Narendra dice, hay hindúes y hay
dos categorías diferentes. Si tú eres, porque tienen una población de unos 200 millones de musulmanes, y ahora mismo hay restricción a lo que es el ámbito de la participación de los musulmanes, incluso en los procesos políticos dentro del país. Solamente los residentes tienen derecho. Y se está ahora mismo en el ámbito religioso, se está diezmando lo que es la elaboración, la creación, la construcción de mezquitas. Incluso la última iglesia que inauguró Narendra, se dice que fue sobre los cimientos de una mezquita islámica. Y eso ha traído conflictos, serios conflictos, porque se han ido eliminando una población que está generando precisamente, Modi, lo que se llama un nacionalismo, donde el hindú debe entender que para ser hindú tiene que ser nacionalista, donde los derechos de los hindúes están por encima de una población musulmana. Es decir, hay una división ahora mismo cultural en la India. ¿Y hacia dónde conducirá esto? Pero hay que tomar otro tema bastante a nivel de Latinoamérica, y es la aprobación de la ley base en la Argentina, José Luis. Esa ley base de Argentina, que le da un respiro ya a Javier Milei para gobernar con tranquilidad, por decreto, por un año, pero dentro del contexto, dentro de un marco limitado. Sí, porque